Gracias a Dios, no porque estamos concluyendo la semana, realmente la estamos iniciando. La semana concluyó el viernes y la semana comenzó de nuevo hoy, el primer día de la semana. Es un día en que estamos celebrando a los vivos y no a los muertos. Hoy día estamos recordando el hecho de la resurrección. Para mí este tema es particularmente importante, por la sencilla razón que, habiendo sido más o menos hasta los 20, 21 años, cuasi ateo, mis padres asistían a la iglesia fielmente, nos llevaron, pero en la medida en que fuimos creciendo, al menos yo fui tomando un camino diferente, aunque seguía acompañando a mis padres, pero mi filosofía era completamente otra. Yo estaba absolutamente convencido de la teoría de la evolución, convencido de que el cristianismo era como una muleta para personas débiles. Y pensaba que el mejor favor que se le podía hacer a una persona era quitarle esa muleta religiosa, que aprendiera a ser él mismo y desarrollara su vida. Obviamente los principios que yo tenía eran bastante amplios, bastante permisivos. Sin embargo, había un problema de fondo que yo no podía ocultar ni negar. Y era que mi carácter era sumamente agresivo. Eugenia me conoció con ese carácter. Incluso tenía mucho temor de casarse conmigo por ese carácter. Ella era hija de un pastor, imagínense. Y cuando yo conocí al papá, él me dijo, joven, en esa época hablaban así los papás. Estábamos sentados en la sala de su casa. Joven, cuénteme, ¿y usted qué piensa del amor? Quería saber, bueno, ¿en qué andaba yo? Yo le dije, mire, don Armando, para mí el amor, lo mejor es en la dimensión del amor libre. Y yo vi que él se quedó como diciendo, ¿y este anda con mi hija? Y luego saqué un cigarrillo y le pedí permiso para fumar. No, eso fue ya tremendo, pero así pensaba yo. Bueno, pasó el tiempo y obviamente el problema de carácter me trajo serios problemas, especialmente con Eugenia, que ella decía, usted me hace pasar vergüenzas con su carácter en todas partes. ¿Por qué es tan violento? Y yo en vez de decirle, bueno, vamos a ver cómo arreglamos esto, yo le decía un cállate y punto. Entonces un día ella me dijo, hasta aquí llegamos, joven. Llegó un exnovio mío, así que esta semana voy a hablar con él y voy a decidir. Me dijo, el sábado lo llamo, era toda una semana. ¿Qué había pasado antes de esa semana? En una reunión de universitarios de la Cruzada, donde también después Raúl estuvo, él conoció también la Cruzada en Popayán. Y en esa reunión yo conocí el Evangelio, me presentaron el Evangelio, dudé mucho, discutí mucho y finalmente, como yo era bastante orgulloso, ahora soy un poco menos, pero sigo siendo algo. Me dijeron, bueno, ¿por qué no pones a prueba lo que te estamos diciendo? Y si no funciona, bueno, déjalo pues nomás. Y yo acepté el desafío, pero dije, yo lo voy a hacer solo, no delante de nadie. Y yo hice la oración de fe, pero el desafío, yo diría que le hice a Dios fue, Señor, yo tengo dudas, obviamente,
Pero hay una cosa que no puedo negar. Y eso es lo que nos pasa a todos. Podemos dudar de Dios, podemos dudar de lo que la fe puede hacer, podemos dudar de cosas de la Biblia, podemos dudar de muchas cosas. Pero hay algo de lo cual no podemos dudar y es la verdad interior que tenemos. Tenemos que aceptarla. Y dije, Señor, tengo un problema que no he podido solucionar. Ahora, si tú solucionas ese problema, yo voy a creer en ti. Y lentamente fue sucediendo. Ese sábado Eugenia me llamó y me dijo, mira, yo no sé por qué, pero quiero seguir contigo. ¿Sí? Ahora, yo nunca le mentí a Eugenia. Yo le di cuando yo la conocí, fue en un baile. Entonces me acerqué a ella y porque me gustó, obviamente. Y le pregunté, oye, ¿tú tienes un problema? No, ¿por qué? Yo voy a ser tu problema. Nunca le he mentido. Y ocurre que a ella le pareció tan interesante la manera en que yo me le declaré que, bueno, me dijo sí. Atención solteros, a las mujeres les gustan los desafíos. Atención, por ahí es la cosa. De manera que así comenzó mi vida cristiana, pero siempre tenía dudas. Seguía teniendo dudas. Bueno, ¿será cierto todo lo que dice la Biblia? Y el tema que a mí más me apasionó fue sobre la resurrección. Porque me parecía algo imposible de probar, de demostrar. Entonces, tuve el privilegio, cuando ya después con Eugenia estábamos estudiando en México, uno de los profesores más jóvenes que yo tuve y muy amigo por 2 años fue el doctor Joshua McDowell. Y justamente con él discutíamos el tema de la resurrección antes que escribiera su libro. Ese libro de evidencia que demanda un veredicto. Y ocurre que poco a poco me fui dando cuenta que los argumentos eran tan sólidos que simplemente había que reconocer que Jesucristo había resucitado. Y la inquietud más grande que yo tenía respecto de la resurrección era esta. Bueno, si Jesús era Dios, si Jesús resucitó, ¿por qué la piedra estaba removida? Si la piedra estaba removida, entonces significaba que él era un hombre común y corriente que tuvo que empujar la piedra de la tumba para poder salir. Ese era el argumento, que la resurrección era simplemente un hecho humano. Pero luego cuando uno comienza a ver quién es Jesús y ya quién es su persona en cuanto a su divinidad, no tiene argumentos en contra, sigue la pregunta, y bueno, ¿y para qué se movió la piedra? Es obvio que Jesús salió sin necesidad de mover la piedra. ¿Cuál fue la razón que la piedra fue removida? Y ocurre que ese punto principal lo encontramos en Mateo. Allí es donde empieza la discusión. Mateo capítulo 28. Y Lucas también respalda esto. Y a mí me llamó la atención que cuando Lucas escribe su evangelio, él dice en el capítulo 1 que muchos ya han contado la historia, pero que a él le pareció bien investigar cómo realmente habían sucedido los hechos. Y Lucas, él no era judío, no fue discípulo ni apóstol, él tuvo que sustentar la verdad que él conocía en lo que habían contado los apóstoles. Pero él dijo, no es suficiente, yo voy a interrogar. Lucas era médico griego, por lo tanto, era un hombre interesado en la historia.
Y él investigó a fondo todo lo que habían dicho Mateo, lo que contaba Marcos, aún lo que dijo Juan. Y él llegó al convencimiento, también Lucas, de que Jesús había resucitado. Pero la explicación sobre la piedra está aquí. Y ese es el punto fundamental. Dice, pasado el sábado es el 7º día de la semana judía. Equivale a nuestro sábado, pero nosotros el domingo termina la semana. Pasado el sábado, al amanecer, esta frase es clave. Al amanecer, es decir, un poco antes de las 6 de la mañana. El día judío comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. Por lo tanto, al amanecer era un poco antes de las 6 de la mañana. Vinieron María la Magdalena y la otra María. ¿Cuál era esta otra María? El versículo 56 nos dice, la madre de los hijos de Zebedeo, o María la madre de Jacobo y de José. Seguramente fue una de las dos Marías. Capítulo 27, 56. ¿Ya qué fueron? A ver el sepulcro. Pero no fueron por curiosidad. Ocurre que el entierro de Jesús había sido tan rápido que no había habido tiempo para toda la preparación que el cuerpo necesitaba. De tal manera que el día en que Jesús murió, aproximándose ya a las 6 de la tarde, no podían hacer ninguna cosa después de las 6 de la tarde. Entonces simplemente lo envolvieron en unos lienzos, un sudario, envolvieron su cabeza y lo dejaron allí sobre la tumba. La preparación quedó pendiente. Pero ahí había una pregunta, ¿y por dónde iban a entrar para hacer la preparación? Si la tumba había quedado cerrada. Las tumbas de los ricos, de gente adinerada, tenían una entrada principal por donde entraba el sepelio y ahí quedaba el cuerpo. Pero también había una entrada secreta familiar para visitas de ellos. Como la tumba había sido prestada por José de Arimatea, estas mujeres iban listas para terminar la preparación del cuerpo y entrar por la entrada familiar. Pero ¿quién les iba a abrir eso? También estaba cerrada. Y cuando ellas llegan allá, ¿qué sucede? Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Tendría que haber sucedido esto más o menos inmediatamente después de cumplirse las 6. ¿Por qué? Jesús dijo, al tercer día resucitaré. Es decir, al comienzo del tercer día, que equivale al primer día de la semana. O sea que exactamente la piedra fue removida al cumplirse los 3 días que Jesús estuvo, en cierto modo, en la tumba. Un ángel removió la piedra y se sentó sobre ella. Las mujeres recién estaban llegando también. Y el 4 dice, y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Por qué habían guardias? Había temor de que el cuerpo fuera robado y que los cristianos dijeran, Jesús ha resucitado. Y para evitar eso, a pedido de los principales de los judíos, pusieron una guardia romana, no judía,
porque la guardia la envió el gobernador, una guardia romana, y las guardias romanas para estos casos estaban compuestas de 30 soldados, a cargo de uno que era el jefe. El cuidado que ellos tenían que hacer, fundamentalmente en la noche, había un riesgo, que los guardias se durmieran. Para esto el encargado del grupo en la noche se paseaba con una antorcha encendida. Y guardia que lo pillaran dormido, así dice la historia, allí era prendido. Estamos hablando de la guardia romana. Los romanos fueron los más duros y los más crueles en métodos del ejército. Pensar que alguien se iba a atrever a robar ese cuerpo era muy difícil. Sin embargo, ante este hecho milagroso que ocurre, los guardias temblaron, se quedaron como muertos. Y ahí estaban las mujeres comenzando a llegar y presenciando eso. Mas el ángel, dirigiéndose a las mujeres, les dijo: dejad de temer vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía el Señor. Seguramente ellas fueron, vieron que la piedra estaba removida, miraron que el sepulcro estaba vacío, y entonces lo que veníamos a hacer ya no tiene sentido, y se quedan allí y deciden irse. Y cuando ya vienen de vuelta, versículo 8, pasa esto. Entonces ellas, saliendo a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, que significa un hola muy cariñoso. Y ellas, acercándose, se asieron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, ya, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. ¿Quiénes tuvieron el privilegio de ver a Jesús recién resucitado? ¡Qué cosa extraña! ¡Qué cosa extraña! Los grandes privilegios en la vida de Jesús lo tuvieron las mujeres. Y cuando las mujeres van a dar la noticia de la resurrección, son las primeras evangelistas, porque comunicar el evangelio es comunicar que Jesús ha resucitado y que murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, podríamos decir que ellas no pueden comunicar el evangelio. Yo lo encuentro muy difícil. Hubiera sido un Pedro el que tenía que estar allí, un Juan, cualquier otro. Y tiene el privilegio una ex prostituta, María Magdalena. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Con razón en la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que todos hemos sido puestos en un mismo cuerpo, sea varón, sea hembra, sea libre o sea esclavo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y esto está sucediendo allí, en un amanecer. Pero examinemos la piedra. Versículo 11 en adelante. Mientras ellos iban, he aquí que algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Tenían que dar una explicación. ¿Qué había pasado con el cuerpo? Una explicación de la tumba vacía. Tenían que darla. Ahora,
Retrocediendo al capítulo 27, ahí mismo, versículo 62 en adelante, veamos las características de la piedra. Seguimos en Mateo 27, 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Ya Jesús había sido colocado en la tumba, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Este era el temor de los judíos, que pudiera haber un engaño fraguado por los discípulos. Había que tomar seguridades. Y fueron al gobernador romano, a Pilato. Y miren lo que resolvió Pilato, 65. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, número 1. O sea que la entrada familiar estaba cerrada. Aseguraron el sepulcro. Segundo, sellando la piedra. Es decir, la piedra no solamente estaba cerrando la entrada a la tumba, se dice que esa piedra más o menos podía pesar unos 700 kilos, no podía ser movida por una sola persona. Y aseguraron todo, sellando la piedra. ¿Qué significa eso? La piedra quedó perfectamente tapando la entrada de la tumba. Y sobre la piedra se colocaban 2 lanzas cruzadas con un disco metálico con la efigie del emperador. Por lo tanto, tocar ese sello era equivalente a morir. Más seguridad no podía haber. Y ahora los guardias, bueno, ¿y qué vamos a informar? ¿Qué vamos a decir? La piedra está removida. Y lo más grave, si el sello no hubiera estado intacto, ellos podrían haber alegado, alguien vino y lo rompió. Era la salvación de ellos, de su responsabilidad. Pero no podían decirlo, evidentemente, porque el sello estaba intacto. Y ese fue el temor de ellos. Bueno, ¿y cómo informamos esto? No solo la piedra está removida, el sello no está roto. El sello no está roto. ¿Qué pasó aquí? Volvamos al 28:12. Y reunidos con los ancianos, ya habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Miren lo antiguo que es el cartel de la toga. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Dieron dinero a los soldados y le dijeron, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Qué tendrían que haber dicho los guardias? No podemos decir eso. Si confesamos que estábamos dormidos, ¿qué nos pasa? Somos culpables de lo que pasó. No, nosotros no vamos a decir eso. A ver, ¿qué pueden hacer ustedes para que no tengamos problemas con ese punto? Y los ancianos judíos les dijeron, versículo 14, y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y les evitaremos preocupaciones. Más dinero. Entonces, versículo 15, ya con esa seguridad, ellos fueron, ¿y qué hicieron? Y dieron el informe. La piedra fue removida,
El sello estaba intacto, no sabemos cómo, seguramente había en ellos un experto en sellos y llaves. No, Raúl no estaba todavía en ese tiempo. No. ¿Y el cuerpo? No está. Simplemente sus discípulos se lo robaron. Ahora, ¿por qué fue removida la piedra? No había necesidad. Jesús, al resucitar, podía haber salido de la tumba sin ningún problema. La piedra fue removida única y exclusivamente para que tuviéramos la certeza que la tumba estaba vacía. Y comienza la predicación del Evangelio. Comienzan a trabajar los discípulos del Señor. Cuando nosotros vamos a Hechos, capítulo 1, nos encontramos con algo bien interesante en Hechos capítulo 1. Versículo 1 y 2. Hechos 1 y 2. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hice mención de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas dice, mi evangelio. Ya dije lo que tenía que decir. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días Jesús resucitado paseándose por Galilea, hablando con sus discípulos. Muchos le vieron vivo y dieron testimonio de su resurrección. La pregunta es, ¿por qué los judíos no aprovecharon de apresarlo? Porque si ellos demostraban que Jesús no resucitó, la iglesia se acababa. La Biblia dice que hasta los propios discípulos estaban atónitos de todo lo que había sucedido. Ellos mismos no estaban totalmente convencidos de que esto había pasado. Jesús se apareció 3 veces a ellos y las 3 veces dijeron, no puede ser. Son alucinaciones. No puede ser. Incluso en Juan 21 se nos dice que los discípulos, guiados por Pedro, convencidos de que Jesús no había resucitado, lo mejor era volverse a tomar sus redes y sus botes que los habían abandonado por 3 años. Y es Pedro el que toma la vocería y les dice a los discípulos, señores, yo me vuelvo a pescar. Y sus amigos dijeron, vamos nosotros contigo. Y cuando dijo me vuelvo a pescar, en el griego significa me vuelvo a hacer lo que antes hacía. En otras palabras, yo era pescador, boté 3 años, vuelvo y retomo la pesca. Y en esa tercera ocasión Jesús se aparece y parece que dijo, hay una sola manera de convencerlos a estos incrédulos. Les preguntó, oiga, me di cuenta que andaban pescando. ¿Cómo le fue? ¿No ve que esto está vacío? ¿No ve que el bote no está hundido en el agua? Y usted nos pregunta, hemos estado la noche pescando y no hemos pescado nada. Y un desconocido allí haciéndonos estas preguntas. Y el desconocido les dijo, echen la red a la derecha y van a encontrar. Y Juan, que era el discípulo amado, le dijo seguramente a ellos, oye, estas palabras yo las he escuchado otras veces. ¿Te acuerdas, Pedro, lo que pasó cuando comenzamos a salir con él? ¿Nos dijo esto mismo? Hagámoslo. Y lo hacen y después
el bote apenas podía estar en el agua porque la pesca había sido abundante. Y ellos vienen, reconocen al Señor, no se atreven ni a pedir perdón. Y a partir de ese momento, recién reconocieron. Pero 11 testigos hubieran sido muy pocos. No era suficiente. Para ver una prueba legal con 11 testigos en ese tiempo no era suficiente. Veamos cuántos testigos fueron. ¿Cuánta gente lo vio vivo? En 1 Corintios capítulo 15, ahí encontramos ese dato. 1 Corintios capítulo 15. Un abogado inglés, un gran académico, él fue el que escribió el libro ¿Quién movió la piedra? Who Moved the Stone? Y él hizo una prueba legal investigando la resurrección de Jesús. Y él dice que 1 Corintios 15 es una evidencia jurídica que puede ser presentada en cualquier juzgado. Dice lo siguiente, Pablo. Además, os voy a exponer, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En primer lugar, os transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría viven aún. La carta de 1 Corintios se escribió entre los años 46 al 49. Ya habían pasado 15 años de los sucesos y Pablo dice, muchos de esos testigos aún viven. Aún siguen dando testimonio de lo que pasó. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, ya al último, como a un abortivo, se me apareció a mí. ¿Qué hizo que un perseguidor se transformara en perseguido? ¿Qué hizo que alguien que tenía un alto nivel de vida en todos los niveles de la situación judía y romana, porque Pablo tenía las dos nacionalidades, qué hace que ese hombre abandone, cambie totalmente el rumbo de su vida, cambie su destino, cambie su lugar en la sociedad, se transforme en una persona que está siendo indicada con el dedo? Si miramos la vida de Pablo, Pablo era un hombre que manejaba 4 idiomas, era un hombre que podía manejar asuntos legales, porque los asuntos legales se manejaban en latín. El derecho romano se manejaba en latín. ¿Qué lo motivó a abandonar todo eso? ¿Un cuento? ¿Una mentira? No. No solamente él da testimonio de 513 testigos. Dice, como último testigo soy yo. ¿Cómo desmentir a Pablo? ¿Cómo pensar que Pablo creyó una mentira? ¿Quién fue entonces el que se le apareció en una luz en el camino a Damasco? ¿Quién fue? ¿Fue una alucinación? Supongamos que los discípulos estaban alucinados. Es muy fácil tener una alucinación. Sobre todo en situaciones emocionales un poquito traumáticas.
Todo lo que había sucedido en torno a la muerte de Jesús fue bastante traumático. Y en su corazón estaba un conflicto. ¿Resucitará? No resucitará. ¿Fue verdad? No fue verdad. Quizás algo los motivó a imaginar verlo a Jesús. La alucinación es un hecho que se puede preparar, incluso autopreparar. Le recomiendo un simple ejercicio, siempre que no sea miedoso. Si es miedoso, no lo haga. Esta noche, en la oscuridad de su cuarto, apague la luz, apague todo. Y simplemente comience a pensar. Mi querido amigo que ya está terminando psicología me va a entender. Y comience a pensar. Algo, una cara que yo he visto, un rostro que yo he visto, una figura que yo he visto. Estoy segura que está ahí en la esquina de mi cuarto. Y con los ojos cerrados, insista en esa idea. Y piénselo. Y deséelo. Y de repente abra los ojos. Por un par de segundos, algo va a haber allí y luego desaparece. Esa es una alucinación. No es algo real. Es algo que yo mismo he producido. Esto es lo que sucede cuando una viuda, por ejemplo, en el primer mes, segundo mes, no puede acostumbrarse a la ausencia del esposo, de algo que fue parte de ella. Este fue el caso de mi mamá. Por 2 meses escuchaba que mi papá entraba en la noche a la casa. Se encontraba preparando comida para 2. Soñaba que mi padre le hablaba y lo veía. Y después desapareció cuando finalmente aceptó que mi papá había muerto. La alucinación es así y desaparece. Pero en este caso, Pablo nos dice, testigos que aún viven. Estamos hablando de personas que ya hace 15 años que están hablando de lo mismo. Y que nadie ha podido negar esta evidencia. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha resultado estéril. Ahora, generalmente, siempre que he hablado del tema de la resurrección, siempre me encuentro con personas que son medias ateas como yo lo era. Y argumentos son como estos. Pero ¿por qué Jesús es tan importante? Seguramente han habido otros líderes que también resucitaron. Muéstreme alguno. No hay ninguno. No hay ningún hombre o mujer en la historia conocida que se haya dicho que resucitó y que los testigos lo vieron y se haya comprobado tal como fue en el caso de Jesús. No lo hay. La segunda prueba más evidente. Los judíos son unos expertos en las Escrituras. Los judíos no admiten a Jesucristo. No lo admiten. Para ellos el Mesías no ha venido. Y para ellos Jesucristo no fue el Mesías. Sin embargo, cuando usted conversa con los judíos estudiosos, hay un problema tremendo que ellos tienen que reconocer. La profecía más tremenda sobre Jesús está en Isaías 53. Es increíble cómo se detalla, 650 años antes de Cristo, cómo se detalla lo que va a ser Jesús, su martirio, su muerte, su sufrimiento, su tarea, todo está letra por letra en Isaías 53. Es la mejor prueba de que Jesús llenó los requisitos de Isaías 53. Uno de los trabajos que hizo Joe McDowell fue justamente ese. Verificar qué tipo de persona en el mundo alguna vez pudo llenar todo lo que dice Isaías 53.
A ver, ¿qué persona tuvo eso? Llenó esos requisitos. Cumplió lo que está allí, está escrito. Ninguno. No existe ninguno. Y cuando usted conversa con los judíos, bueno, ustedes que no aceptan a Jesús, ¿por qué tienen en el canon del Antiguo Testamento el capítulo de Isaías 53? ¿Por qué no lo borraron? ¿Por qué no lo borraron? Porque eso habla en contra de ustedes. Y el canon del Antiguo Testamento es de unos 50, 60 años antes de la venida de Cristo. El canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué está ahí? Y si no es suficiente eso, el Salmo 22, ¿por qué dejaron el Salmo 22? Hay una sola persona en el mundo que ha cumplido lo que está escrito en el Salmo 22. Y tanto Isaías 53 como el Salmo 22, cuando terminan, dicen lo mismo. Dicen, a gente no nacida aún le será contado esto. Si el Salmo 22, que fue escrito por David, hablara solo de cosas que tienen que ver con David, no ha sido contado demasiado ni ha tenido tanta importancia, excepto en los cristianos. Lo mismo dice en Isaías 53, al final, a gente no nacida aún, su posteridad lo conocerá y sabrá de él. Es una profecía cumplida literalmente. Y el hecho que los rabinos judíos lo mantengan en Isaías 53 simplemente es porque pasó el examen y porque es verídico. Podríamos también pensar ahora de otra manera, saliéndonos un poquito del contexto bíblico. ¿Cómo se puede probar que Jesús murió realmente? ¿Tenemos alguna prueba que murió realmente? Algunos dicen que Jesús no estuvo en Egipto cuando tuvo que huir por la amenaza de Herodes. Dicen que estuvo en la India y que en la India aprendió técnicas de supervivencia, a mantener su vida con un bajo nivel de latido de corazón, a bajar la respiración, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él no murió. Simplemente quedó en un estado cataléptico. Manejó su funcionamiento. Y obviamente ya después en la tumba despertó y salió. Pero esa teoría es tan ridícula porque entonces, ¿y la piedra removida? ¿Y los guardias? ¿Y el sello? No tiene sentido. Es imposible probarlo. Pero queda la pregunta, ¿murió realmente Jesús? ¿Cómo podríamos probarlo? Cuando Lucas hace el relato de la crucifixión, Lucas dice que Jesús, después que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, inclinó la cabeza y murió. Los encargados de manejar todo el protocolo de la crucifixión dijeron, pero murió demasiado luego. Generalmente esos convictos podían estar 1 día, 2 días en la cruz, porque el asunto era que sufrieran, no que en 3 horas se fueran. Entonces, hay que darle el golpe final, tenemos que asegurarnos que murió. ¿Y cuál era el método que los romanos tenían? Era muy cruel. Era muy cruel. No era la lanza. No era la lanza. Se llamaba el curum fragium. Curum fragium. ¿En qué consistía? En que el centurión tomaba un garrote muy grande y quebraba las piernas del crucificado. Ya al quebrarle las piernas, ya no podía sostenerse en ese pedacito de madera y moría. Ese era el golpe de gracia. Pero dice el Salmo 22,
contar puedo todos mis huesos. Es decir, que la profecía decía que ningún hueso del Señor iba a ser quebrado, y evidentemente así fue. Entonces Juan relata que el centurión dijo, bueno, hagámoslo de otra manera. Tomó la lanza y le enterraron la lanza en el costado. ¿Y qué dice Juan? Dice, y salió sangre y agua. Si a una persona viva le entierran una lanza aquí en el costado, ¿qué observaríamos? ¿Qué observaríamos respecto de la sangre? Cuando usted se corta un dedo, la sangre empieza a salir media gota, media gota, media gota. ¿O cómo sale la sangre cuando usted se corta un dedo? ¿Cierto? Y usted va, corre, se echa sal, etcétera, hay que parar eso. Hay que pararlo. En el griego, la palabra salió es la palabra manó, de manar, es decir, algo lento. Sangre y agua. Esa visión de sangre y agua en ese tiempo, ¿qué querrá decir, Liliana? Sangre y agua. Es raro que salga sangre y agua. ¿Qué es eso? ¿Qué quiso decir él? Y Lucas era médico, por eso le llamó la atención ese detalle. Él como médico estaba certificando la muerte ahí. ¿En qué se transforma la sangre cuando ya el cuerpo muere? Glóbulos rojos, a simple vista, sangre y suero, agua. Entonces, Jesús bajó muerto de la cruz. La teoría de que no murió es insostenible. Es insostenible. Segunda teoría. Sus discípulos montaron todo el fraude. Posiblemente compraron a los guardias, como también los compró el gobernador. Y montaron el fraude. Jesús ha resucitado. Pero ¿hasta qué punto los discípulos creían en la resurrección? ¿Qué muestra la evidencia? Y supongamos que hubiera sido un fraude. Aceptemos que hubiera sido un fraude. Ok. Se presenta el Jesús fraudulento, medio muerto, desfigurado, lleno de llagas, todavía sangrante, y le dice a los 500 y tantos testigos, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué le hubieran dicho? Ándate a la clínica Farallones o al accidente, hombre. Hubiera sido ridículo. ¿Quién hubiera creído así en eso? Y si se hubiera presentado, era la mejor oportunidad para los judíos, venga y lo crucificamos de nuevo. Porque usted solo sale muerto de aquí. Imposible. Imposible. Tampoco se puede pensar eso. ¿Qué es lo último que nos queda? La experiencia personal. Allí está la clave. Si Jesús no resucitó, entonces su vida y mi vida no hubiera sido cambiada por una mentira. Ahora, en mi caso, si mi vida fue cambiada, casi un ateo, y ahora estoy predicando el Evangelio, hay solo dos posibilidades para mí. Raúl, como psiquiatra, ¿qué me diría? Si una mentira me cambió y yo estoy predicando una mentira. ¿Usted qué me diría como psiquiatra, Raúl? Claro, estoy así, ¿cierto? Pero más locos estarían ustedes que creen lo que yo digo. ¿Qué prueba eso? Que entonces una mentira ha producido más bien que la verdad, lo cual es insostenible. Porque si la mentira produce más bien que la verdad, entonces el mundo necesita más mentira y no tanta verdad. Es insostenible. Es insostenible. Ahora,
Yo siempre, cuando conversaba sobre estos temas, me acuerdo con estudiantes universitarios, ellos me decían, a mí me gustaría tener una prueba personal, pero no creo. Yo le decía, agarre un papel. Ayúdeme porque estoy un poco desmemoriado. ¿Por qué no me escribe la fecha de hoy? Léame lo que escribió. Esto pasaba en Popayán, que eran tan incrédulos, Raúl. ¿Qué fecha escribió? 2 de agosto de 1978. Señor, ahí tiene su prueba. ¿Cómo? Eran estudiantes de medicina, no eran de derecho. ¿Cómo que no es la prueba? Usted está afirmando que la historia fue dividida en dos con la fecha que usted acaba de escribir. Y que esa historia que fue dividida en dos es por Jesucristo, en el cual usted dice no creer. Entonces, convénzame que esa fecha está mala. No me decían nada más, así que loco en nuestra parte me decían. Pero uno tiene la prueba en la mano. Cada vez que usted pone la fecha de hoy, está diciendo, nuestra historia ha sido dividida en dos por Jesucristo. Alguien que resucitó, porque no podíamos dividir la historia en dos por un muerto. Cuando dividimos en dos la historia por un muerto, la historia siempre se repite. Y en el caso de Jesús lo que hay es, después de su muerte y su resurrección, una vida nueva, absolutamente nueva. Por eso, en la Biblia encontramos el desafío cariñoso de Dios. Probadme, dice el Señor. Probadme. Está diciendo, lo que yo digo está a toda prueba. Y Jesús dijo lo mismo. El que quiera conocer de mí, mire mi doctrina. Convénzase. Y además, dijo Jesús, si no creen por lo que yo digo, crean por las cosas que yo hago. Y esa es la tremenda evidencia de la resurrección. ¿Cómo explicar la vida cambiada de una persona? Ahora, Raúl me conoce, esto lo digo con mucho respeto porque yo también me muevo un poquito en el campo de él. ¿Saben ustedes que la humanidad puso tanta esperanza en una de las ciencias más nuevas? Y una de las ciencias más nuevas es la psicología y todos los avances en la psiquiatría. Cuando comenzó a extenderse esta ciencia nueva, el mundo, ¿qué dijo? El mundo académico. Aquí está la respuesta y la solución a los problemas del ser humano. ¿Y eso será cierto, Raúl? ¿Qué dice usted? Dígalo fuerte para que lo escuchen. ¿Cuántos años ya en psiquiatría, Raúl? 35 años. Y Raúl, él mismo, por su experiencia, porque la practica, él sabe que la respuesta cristiana, acompañada de una base de psicología, es lo que produce un cambio en la vida de las personas. Entonces, los remedios nunca van a cambiar a nadie, van a ayudar, pero no van a cambiar a nadie. Entonces la pregunta es, hoy día Jesús nos hace la misma pregunta que hizo en Mateo 16. Estaba reunido con sus discípulos y les dijo, voy a hacer un pequeño examen. Habían pasado más o menos ya 2 años de él estar con ellos. Oiga, ¿ustedes quién dicen que yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Los discípulos partieron por lo que decía la gente. Mira, unos dicen que eres Juan el Bautista. Jesús dijo, pero si Juan el Bautista ya murió. No, pero que aquí tú estás otra vez. ¿Y qué más? Otros dicen que eres Elías. Y otros dicen otras cosas. Y Jesús le dice, bueno, pero el examen es con ustedes. Ustedes, ¿qué dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? Silencio absoluto. Y del que menos se esperaba la respuesta, surge la respuesta.
nada menos que de Pedro. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro. Pero ¿sabes una cosa? Esto no te lo dijo tu cabecita. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como el Señor resucitado, como el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, no es nuestra cabecita. Es el toque de Dios a través del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él nos dice, mira quién es este. Y ahí se produce la iluminación del Espíritu. Entonces, ¿por qué usted está creyendo hoy? ¿O por qué no está creyendo? Una de dos. Si no está creyendo, es porque le falta estudiar más a fondo para convencerse. Y si está creyendo, es porque a los esfuerzos que usted hizo en su conocimiento, Dios dijo, mira, este soy yo. Y los que creemos en el Señor, tarde o temprano algún día nos hemos encontrado con Él en alguna situación donde no hemos tenido más que decir, sino solamente es el Señor el que estuvo aquí. Es el Señor el que movió la mano. Es el Señor el que está conmigo. Es el Señor que me protegió. Es el Señor que hizo esto. Es como si de pronto Dios abre una ventanita y dice, mira, tú te sientes como ese siervo del rey en el Antiguo Testamento, que ya venían a atacarlos. Y el siervo le dijo, ¿qué vamos a hacer? Son más que nosotros, nos van a destrozar. Y el rey le dijo, espérate un poquito. Y el rey oró, Señor, por favor, abre los ojos de mi siervo para que vea. Y luego le dijo, cuéntame, ¿qué ves? Uy, no, veo ángeles con espadas, estamos rodeados de soldados a nuestro favor. Eso es cuando Dios hizo la revelación en Pedro. Lo que él vio no era el Jesús que veía siempre, sino que una voz le dijo, oye, no metas las patas como siempre. No, Él es el Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué más podríamos agregar? Yo agregaría en mi caso lo siguiente. Después de 51 años de vida cristiana, de haber conocido a Cristo, y 49 años en el pastorado, siempre conversábamos con mi mamá. Mi mamá, cuando yo era no creyente, medio ateo, mi mamá oraba por mí. Y yo me iba a hablar con ella y le decía, mamá, leyendo otra vez la Biblia no se da cuenta que la están convenciendo de puros cuentos en la iglesia. Y ella me decía, ¿y por qué me acompaña? Yo le dije, mamá, para serle franco, usted sabe, voy por la cancha de fútbol, voy por la mesa de ping-pong y por la muchacha. Y ella oraba y me decía, algún día te vas a convertir. Algún día te vas a convertir. Y mi mamá, cuando yo le conté todo el cambio que había pasado, me dijo, yo nunca dejé de orar por ti. Por tu padre oré más de 30 años. Mi papá se convirtió a los 50 años. Y era bien diablito, ¿no? Le faltaban los cuernos, mi papá nomás. Era buena persona, buen amigo, pero era así. Y la oración de mi mamá por él. ¿Cómo sucedió? Simplemente la obra de Dios, que a veces lo pone a uno en una encrucijada donde uno tiene que decidir. Donde uno tiene que decir, mire, solo no puedo hacer esto. Ya definitivamente solo esto no cambia. Hágalo usted y si lo hace, yo creo. Y aún esa fe, Dios la acepta. ¿Qué más les puedo decir? Que ha sido muy especial esta semana. Ha sido muy especial. Increíble. Desde el momento mismo de la Santa Cena, el viernes,
con las damas, que ustedes reconocieron que lo que escuchamos fue una clase de teología, y muy buena. Pude ver que María Antonia sí vale la pena que esté estudiando en la Universidad Bautista, ¿no? Sí, va muy bien. Dios algo va a hacer. Y esta mañana concluimos con ese desayuno, esa conversación, donde cambiamos testimonios, nos animamos unos a otros, y ahora hacer la tarea de ir y contar que Jesús ha resucitado, que Jesús está presente y Él tiene todo el poder y toda la gloria para hacer las cosas nuevas. Los invito a que nos pongamos de pie. Veo algunos muy tristes. ¿Son de la América? Porque sí tienen razón para estar tristes, definitivamente. Ahora quedaron de finales en la cola, ¿no? En cambio, los sonrientes son del Cali. Mire cómo cambian las cosas, ¿no? Miren cómo cambian. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, ¿qué te podemos decir? Solamente reconocerte. Reconocerte y decirte, Señor, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, que llevaste todos nuestros pecados en la cruz. Y como lo dijiste, y como fue profetizado en el Antiguo Testamento, te levantaste al tercer día. Y te fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y gracias porque te tenemos a nuestro lado, tal como lo prometiste, todos los días. ¿Qué podemos hacer, Señor, para agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros y sigues haciendo? Padre, que a partir de esta semana nuestras vidas puedan ser un testimonio real y contundente. Primero en nuestra propia familia y en segundo lugar en la sociedad donde nos toca vivir. Gracias, Señor, porque nos has enseñado en esta semana. Nos has hecho recordar también muchas cosas y nos has dado también una nueva visión. Señor, oramos por cada uno de nosotros. Oramos por nuestras familias. Y te rogamos que esa luz de tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento, nuestra comprensión, pero también nuestra acción. Gracias por el tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias porque vienen muchos cambios que tú vas a hacer. Gracias porque Colombia volverá a ser la que era en tus manos. Y gracias porque Colombia cumplirá la profecía que se hizo sobre ella, que ya en parte se está cumpliendo, que Colombia será ese fuego, esa luz que alumbrará el continente. Lo creemos, Padre, y lo afirmamos. Gracias también ahora, Señor, porque nos das la oportunidad de alabarte, de adorarte, de reconocerte como nuestro pastor, sobre quien provee para nuestras vidas y nuestras familias. Tú eres quien nos da nuestro trabajo. Y nuestro trabajo en tus manos, Señor, sí es un sustento confiable. Gracias por eso. Por eso te rogamos que tú bendigas, Señor, nuestras ofrendas. Bendiga nuestros diezmos y los multipliques. Y gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.